favor, Señor, danos ese maná que sustenta, Señor, nuestro espíritu, que sustenta nuestra alma, y aún, Señor, debe de sustentar nuestro cuerpo. Danos, por favor, Señor, tu buena palabra, y junto con ella, Señor, venga sobre nosotros tu revelación, venga sobre nosotros tu sabiduría, Señor, tu inteligencia para obrar adecuadamente, Señor, para poder, Señor, caminar con temor y hacer las cosas que convienen. Danos, por favor, Señor, eso que necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Quiero, hermanos, ser breve en lo que concierne al tema, aunque pues vamos a tratar también de ser precisos, ¿verdad? El Señor, hermano, me ha estado hablando a mi corazón de lo que pues hemos venido platicando. Realmente yo creo que el Señor quiere bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo creo, hermanos, que el Señor está interesado en que nosotros recibamos del Señor. Amén. Pero el problema, hermano, que a veces nosotros no recibimos por muchas cosas. Digamos que a veces uno puede haber cometido alguna falta, y una de las cosas que detiene, hermano, el recibir la bendición, a veces no es tanto la falta, aunque a Dios no le agrada el pecado, definitivamente. Pero más bien la actitud que a veces nosotros tenemos después de cometer una falta. Y es una actitud, hermano, tal vez de indiferencia, de alejamiento, en vez de venir delante del Señor y suplicarle misericordia. Digamos que David cometió pecado y claro, él falló delante del Señor. Desobedeció al Señor, deshonró al Señor y todo lo que usted quiera. El mayor problema fue cuando él, en vez de venir rápidamente a arreglar su vida delante del Señor, se alejó. Y pasó varios meses, hermano. Pasó bastante tiempo sin que él arreglara su vida delante del Señor. Por un lado. Por otro lado, aparte de esas actitudes que nos distancian del Señor, actitudes quizás de rebelión, de indiferencia por nuestra parte, también está la acusación. Digamos, cuando uno falla, hermano, el enemigo inmediatamente viene y empieza a acusarnos. De hecho, él es experto en eso. Mira, ya fallaste. Mira, otra vez. Mira, el Señor no te va a perdonar. Y empieza a decir un montón de cosas, y empieza a meter tal vez algunas verdades, pero aprovecha verdades a medias y empieza a engañar al pueblo. Entonces hay varias situaciones que se dan, hermano, y por eso una persona cuando falla no recibe la bendición. Y de eso podríamos ampliarlo más. Digamos, uno falla y en vez de arrepentirse uno se aleja, ya no viene al Señor y se empieza a enfriar. El acusador toma ventaja y se pierde la bendición. Hablando de alguien que comete una falta y por la falta pierde la bendición. Pero también, hermanos, a veces el pueblo del Señor no recibe la bendición, tal vez no porque haya fallado,
sino porque no tiene fe. O su fe es muy corta. Pero aunque la fe fuera corta, de todas maneras, ese no es tanto el problema. Porque Jesús dijo, si tu fe solo fuere como un grano de mostaza, entonces pudiera decirle al monte, quítate y échate en el mar. Es decir que aún la fe sea poca, no es ese el problema para recibir la bendición. Más bien, hablando de la fe, creo yo que el cristiano no recibe la bendición porque no vive por fe, sino se ha acostumbrado tanto a ver, que cuando Dios le dice, si tú creyeres, verás la gloria del Señor, dice, no creo. Indirectamente. Tal vez no le va a decir al Señor, Señor, yo no creo. No, sino con las actitudes, con la postura de que siempre queremos, estamos acostumbrados a ver las cosas. Entonces, Dios, hermano, sinceramente, ya sí, dejémonos de cuentos, dice mi pastor, si quiere bendecirnos. Pero nuestra falta de fe aleja las bendiciones del Señor. Todo lo queremos ver, hermano. Todo que no, queremos vivir a lo seguro. Y nosotros, hermano, como hijos de Dios, como lavados con la sangre del Cordero, necesitamos aprender a vivir por fe. Si el Señor fue bien específico, dijo, si tienes fe, le dijeras a este monte, quítate. Ahora, ese monte representa todos los problemas que nosotros podamos tener. Pero no ponemos por obra la fe. Ahora, mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no solo eso. Mire, definitivamente si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Definitivamente. Pero si seguimos leyendo esa parte de ese verso, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe o crea. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, definitivamente, hermanos, miren, si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Si no tenemos fe, tampoco vamos nosotros a poder acercarnos a Dios. Y la tercera cosa que yo encuentro acá, si no tenemos fe, mucho menos vamos a poder recibir los galardones, las bendiciones, los regalos, la ayuda que podamos necesitar. Ahora, yo creo que tú tienes necesidades, porque todas las tenemos. Pero aunque nosotros queramos que el Señor mueva su mano a nuestro favor, aunque nosotros queramos que el Señor, hermano, haga el milagro que necesitamos de cualquier clase, si no creemos que Él lo puede hacer y no ponemos nuestra confianza en Él, hermano, aunque nosotros lo queramos, aunque nosotros, no lo vamos a recibir. No lo vamos a recibir. Y hermano, no es que Dios no tenga el poder para hacerlo. Si Él, hermano,
Abrió el mar rojo. Detuvo el sol en Gabaón. Le dijo: oh, sol, detente en Gabaón. Y oh, luna, ¿en dónde más? Entonces Dios, hermano, en Dios no está el problema. Sí, hermano, Dios creó todas las cosas. Por eso leímos el Salmo 136 cuando empezamos el servicio, porque dice que el Señor hizo un montón de cosas y usted estaba repitiendo: porque para siempre es su misericordia. Y Él nos sacó de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Contestaba usted, ¿verdad? Y el Señor abrió el mar rojo, y porque para siempre es su misericordia. Volvió a contestar usted. Pero es que para Él no hay nada imposible. Él hizo todas esas cosas. Y luego dice Jeremías 33:3 que Él puede hacer cosas nuevas. Claro, Él abrió el mar rojo, hizo caer fuego del cielo, consumió, hermano, a aquel holocausto que Elías había levantado. Y no solo lo levantó así, sino que le echó, hermano, cubeta tras cubeta tras cubeta de agua. Y Dios hizo descender ese fuego y consumió ese holocausto. Quemó hasta las piedras. O sea que Dios tiene poder, hermano. Pero ¿por qué nosotros a veces no recibimos la ayuda completa del Señor? Aunque Él nos está ayudando. Porque si no nos ayudara, hermano, nosotros no le aguantáramos ni un round al enemigo. Ya nos hubiera tragado con todo y zapatos. Pero entonces, hermano, como que el Señor, aunque nosotros no tenemos fe, Él mira que tal vez nos vamos a hundir y hundir y hundir, y Él en su misericordia nos da una ayudadita y dice: camine, mi hijo, camine. Pero el Señor quisiera, hermanos, que nosotros viviéramos una vida de victoria, una vida, hermano, en paz, con gozo, que nosotros pudiéramos dormir a gusto, que nosotros pudiéramos caminar. Aunque es que mire, la paz, el gozo, la felicidad no depende de la plata. Que nosotros, aunque no tengamos plata, pero que nosotros pudiéramos tener paz, gozo, esperanza. Pero ¿por qué a veces carecemos de esas cosas? Porque no le creemos al Señor. Yo creo, hermanos, que el Señor nos está dando hoy una oportunidad para que nos volvamos a Él en fe. El evangelio es, hermano, una vida que se tiene que vivir por fe. La Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Te pregunto, ¿tú eres justificado? ¿Ya te perdonó el Señor tus pecados? A mí también. Y me justificó. Entonces, si el Señor me justificó, mi tarea es empezar a vivir por fe. ¿Y qué es fe? Ahí mismo en el capítulo 11, no, nada más que el versículo 1, ya no el 6, perdón, ya no el 6, sino el 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hermano, nosotros tenemos que aprender a vivir con cosas que quizás no tenemos, pero tenemos que vivir creyendo que el Señor las va a dar en su tiempo y en su momento. Ese es vivir por fe. Ay, hermano, pero es que viera cómo me cuesta. Pero entonces debemos nosotros, hermano, de pedirle al Señor que nos llene de fe. Debemos nosotros de decirle: Señor, si tú quieres que yo viva por fe, ayuda mi fe. Eso fue lo que los apóstoles le dijeron al Señor en una oportunidad. Ayuda mi fe, Señor.
Yo quiero creer, yo quiero vivir, Señor, confiado en ti. No es fácil, porque nosotros, como les dije hace un momento, bueno, tal vez no nosotros, reprendemos, renunciamos, pero muchos están acostumbrados a vivir solo por lo que se ve. Si no ven dinero en el banco, no están contentos hasta que miran. Si no miran la comida en la nevera, no están contentos hasta que tienen que ver la nevera llena. Y no, nosotros tenemos que empezar, hermano, a ejercitarnos en las cosas que no vemos, pero que creemos que ahí están para nosotros, porque el Señor no nos va a desamparar. Dice, hermano, el versículo 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe Enoc fue traspuesto, versículo 5. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa. O en que su casa se salvase. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? No, hermano, mi necesidad es muy grande. Eso sí, hermano, yo creo que va a estar difícil que yo lo haga. Pues no. Pues no, nada imposible para Dios. Si Dios, hermano, resucitó a Lázaro, y no solo a Lázaro, a un montón de gente. ¿No será, hermano, que sinceramente nosotros necesitamos esto? Empezar a prepararnos para que el Señor obre a nuestro favor. Así como Noé. Porque Dios le dijo: mira, Noé, yo voy a mandar un diluvio por causa de la maldad. Pero Noé humanamente hubiera podido decir: Señor, yo nunca he visto lluvia, jamás ha llovido, porque no, dice la Biblia que nunca había llovido. Eso yo no lo he visto, Señor. Qué difícil está, Señor. ¿No será que por qué no mejor mandas un ángel que haga esas cosas? Porque para mí es algo sobrenatural, hubiera podido decir Noé. Pero él dijo: bueno, si tú lo dices, Señor, entonces yo voy a empezar a hacer lo que tú me estás diciendo, aunque yo no lo vea. Aunque yo no vea el agua, aunque yo no vea las nubes, aunque no haya meteorólogos que me estén confirmando lo que va a pasar en los cielos. Si tú me dices que va a haber lluvia, entonces yo voy a empezar a prepararme. Dios quiere que tomemos esa actitud. Dios quiere que nosotros, hermano, realmente confiemos en el Señor. Por ejemplo, tienes necesidad de pan, ya no te estés tronando los dedos. Agarra la promesa de lo que el Señor Jesucristo dijo, que Él aún a los pajarillos les daba de comer. Dice la Biblia que los pajarillos no trabajan ni hilan, pero el Señor prepara su alimento. Y luego Él dice: ¿y no valéis mucho más ustedes que los pajarillos? Entonces, ¿por qué estamos ahí, Señor? Y en vez de decirle: gracias, Señor, porque yo agarro tu palabra y yo voy a confiar en esa palabra. Y si yo soy tu hijo, Señor, tú te vas a encargar de mí porque tú lo has prometido. Yo confío en ti. Cuando el Señor mira esas actitudes, dice: pues yo no voy a dejar solo a mi hijo si está confiando en mí. A alguien Dios te va a mandar. Cuando vengas a sentir, hermano, alguien te va a tocar la puerta. Mire, compré demasiada
comida o me regalaron esto y lo quiero compartir. Es que mire, hermano, hay tantas cosas que el Señor ha hecho y puede hacer, si tan solo nosotros aprendiéramos a confiar en Él. Volviendo a lo que les dije hace un momento de Marta, el Señor le dice: Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es decir, si tú crees, entonces yo me voy a mover a tu favor después, no antes. A veces nosotros decimos: Señor, si tú haces esto, entonces yo creo en ti. No es así. Señor, si tú haces esto, entonces voy a entender que eres Dios. No trabaja así. Más bien deberíamos de decir: Señor, gracias, porque sé que estás conmigo. Gracias porque sé que para ti no hay nada imposible y tú vas a hacer conmigo de acuerdo a tu voluntad. ¿Cómo? Ni me interesa. Yo te doy gracias porque tú eres mi Dios. Fíjese que estaba yo viendo, hermanos, que la fe es muchas cosas. Es decir, que si nosotros tuviéramos fe como el Señor Jesucristo dijo, aunque sea como un grano de mostaza, la fe puede ser una puerta para nosotros. Mira lo que dice Hechos capítulo 14 y versículo 27. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y luego dice: y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo. Este era el reporte que estaba dando Pablo a los apóstoles, a los cristianos. Pablo les dice: miren, ¿se acuerdan que nos enviaron a predicar el evangelio a los gentiles? Dijeron: sí, amén, Pablo, te enviamos y oramos por ustedes, Pablo y Silas. Y Pablo les dice: pues quiero contarles que el Señor ha hecho grandes cosas, grandes cosas. Pero una de las cosas grandes que el Señor ha hecho es que ha abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, que cuando Pablo fue a los gentiles y les empezó a predicar de Cristo, les empezó a decir: Dios es grande, Dios es misericordioso, y ha llegado el tiempo para el perdón de sus pecados, ha llegado el tiempo para la salvación de sus almas. Esta gente abrazó ese mensaje y creyó. Y cuando creyeron en lo que el Señor les estaba ofreciendo, salvación, perdón, esperanza, dice la Biblia que cuando ellos creyeron y se aferraron a esa fe, pasó algo impresionante, que se abrió la puerta de la fe. Es decir, que cuando nosotros creemos en el Señor, vuelvo y repito, no tiene que ser una fe muy grande, como la fe de Daniel o de Moisés. Tu fe. Pero que si nosotros nos aferramos y le decimos: Señor, aunque me cueste, yo creo que tú vas a obrar, en ese momento Dios va a permitir que se te abra una puerta, que es la puerta de la fe. Y cuando se abre la puerta de la fe, ay, hermano,
nosotros podemos ver cosas que nunca, óyelo bien, que nunca hemos visto. Imagínese usted por un momento, eso usted lo sabe de memoria, pero solo se lo voy a refrescar. Viene una mujer que tiene 12 años, que está enferma, flaca, desnutrida, ya desangrada, sin plata, sin dinero, sus familiares la habían abandonado. ¿Saber cómo estaba esa mujer? Sucia, maltratada. Pero ella dice: si tan solo yo voy y toco el borde del manto del Señor, yo seré sana. Pero hermano, eso no se había visto. Por lo menos ella hubiera dicho: yo voy a ir, le voy a suplicar al Señor, y ya que Jesús venga y ponga sus manos sobre mí y ore por mí. Por lo menos ahí dijera uno: no, pues sí, el Señor oró. Y el Señor puso sus manos sobre ella y le impartió unción, le impartió poder y la sanó. Como que fuera un poquito más creíble, ¿verdad? Pero no, esta mujer se aferró y dijo: si yo voy y toco, yo creo que el Señor puede hacer algo en mi vida. Cuando ella actuó de esa manera, entonces, hermano, se le dio la oportunidad y llegó y tocó el borde del manto del Señor. Se le abrió la puerta de la fe. Se le abrió una puerta que nunca se le había abierto a ella. Tanto así, hermano, que el Señor se voltea y dice: ¿quién me tocó? Mire, ¿y sabe qué más dice el Señor? Porque los apóstoles le dijeron: Señor, ¿cómo que quién te tocó? Si mira cómo venimos aquí amontonados, apretados. El gentío, hermano, el Señor lo llevaban casi arrastrado. Era el gentío. Pero el Señor dice: alguien me ha tocado. Y ya los apóstoles dicen: no, Señor, ¿cómo? Si aquí te estamos apretando. No, alguien me ha tocado, porque de mí salió virtud. Como quien dice: es que alguien me ha tocado porque yo sentí que se abrió una puerta. Y cuando se abrió la puerta, entonces salió de mi virtud. Es decir, hermano, que la puerta de la bendición en el Señor está cerrada. Y solamente un acto de fe va a abrir esa puerta. Y cuando esa puerta se abra, mi hermano, tú vas a ver cosas que nunca, óyelo bien, nunca has visto. Este es otro tema, porque nosotros aquí, yo podría hablar de las cosas que se dan, las cosas grandes del Señor, o podríamos decir cómo recibir las cosas grandes del Señor. Una de ellas, abriendo la puerta. Dos, clamando. Por ejemplo, Jeremías 33 dice, 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero una de las formas como nosotros podemos recibir algo grande, una de las formas como nosotros podemos abrir la puerta de la fe, es poniendo nuestra misma fe en acción. Pero no una fe gigantesca. No esperes: ay, si yo tan siquiera tuviera la fe de Abraham. Hermano, mira, es que Abraham ejercitó su fe. Abraham no llegó a ser el padre de la fe la noche a la mañana. Abraham, hermano, cuando nosotros vemos la escritura y miramos la trayectoria de su vida, él en algunos momentos hizo cosas donde le faltó la fe. En una oportunidad mintió, dice, bueno, no mintió,
Pero para salvar su vida dijo que su esposa era su hermana, aunque sí era su hermana, pues, pero él lo hizo con una intención. De alguna manera dudó, se fue a Egipto. Pero llegó un momento en que él llegó a ser el padre de la fe. Pero para llegar a ser el padre de la fe, él tuvo que dar pasos de fe. No grandes, pero los dio, hasta que de plano dio el último paso, va, de entregar a su hijo Isaac. Pero mira, lo que te quiero decir aquí en este punto es que hay una puerta de la fe donde tú puedes ver grandes cosas, cosas que nunca has visto. Pero para que esa puerta se te abra, tú tienes que confiar en el Señor en lo poco. Mira, hay un principio celestial. Si nosotros aplicamos ese principio, ya la tenemos hecha. Que es: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese principio, si lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, ya la hicimos. En lo poco, como estamos hablando de la fe, en la poca fe, tú confías en el Señor, se te abre la puerta de la fe. Amén. Pero la fe también es un fundamento, un cimiento. Hebreos capítulo 6 y versículo 1. Por tanto, dejando ya los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, que creemos que él es el escritor de Hebreo, lo que está diciendo es: ya si ustedes ya tienen el fundamento de la fe, ya no se queden ahí, avancen hacia la madurez. O sea que aquí les está pasando el tráiler, ¿va? Hay algunos que ya tienen el fundamento de la fe y ahí se quedaron. Pero de lo que yo quiero hablar es de la realidad, que hay un fundamento, que es la fe. Es decir, que la fe también es un fundamento, pues es una base, es un rudimento. Entonces nosotros necesitamos, hermano, este fundamento para que las cosas que realmente nosotros necesitamos en nuestra vida. Mira, hermano, óigame bien con oídos circuncidados. Para que las cosas que realmente necesitamos, entonces las recibamos. Porque aunque yo tenga el fundamento de la fe y esté cimentado en esa fe, y yo crea que el Señor me puede dar cosas, quizás no las pueda recibir, aunque tenga el fundamento de la fe. Pero ¿por qué no las puedo recibir aunque tenga toda la fe del mundo? Porque tal vez hay cosas que yo realmente no necesito. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces yo creo, hermanos, que nosotros deberíamos también de examinar qué cosas realmente nosotros necesitamos para que ese fundamento pues dé su fruto. De hecho, también la fe es un fruto. ¿Qué realmente necesitas, hermano? ¿Qué realmente necesitas? Si es una necesidad, Dios te la va a dar.
Pero necesitas establecerte en esa fe. Amén. Fíjate que la fe es escudo. Efesios capítulo 6 y versículo 16. Efesios capítulo 6 y versículo 16. Déjame ver si lo encuentro. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces mira, para que la puerta de la fe se te abra y puedas empezar a ver bendiciones, tú tienes que actuar con fe, aunque sea como un grano de mostaza. Pero para que tú no vayas a perder la bendición, tienes que afianzarte, es decir, poner esa fe como tu fundamento. Y aunque, hermano, todo parezca indiferente, aunque todo parezca contrario, tú tienes que tener el fundamento y quedarte ahí parado en el fundamento de la fe, porque es un fundamento. Pero para que el diablo no te robe la bendición, para que el enemigo no te engañe, para que el enemigo no te desvíe de donde Dios te ha puesto, entonces necesitas el escudo de la fe. Es decir, es la misma fe, pero en algún momento tú dices, ahorita la necesito como fundamento. Y cuando te vienen los dardos, mira, no, el Señor no te ha respondido, mira, mejor haz esto, lo otro. Entonces ahí tienes que tú usar la fe como un escudo. Mira, te voy a poner ejemplos. Padre Santo, ¿qué ejemplo le pongo? Ok, miren, vienen aquellos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban aferrados a que Dios era su Dios, su Señor, y que ellos no se iban a postrar ni a rendirse delante de nadie. Amén. Ellos tenían su fe puesta como un fundamento. Él es nuestro Dios y no vamos a adorar a nadie más. Lo creemos y lo sostenemos. Ese es nuestro fundamento. Pero entonces vinieron los dardos. Con que Él es el Dios de ustedes. Pues déjenme decirles que si ustedes no se postran delante de la estatua, los vamos a meter al fuego, los vamos a meter al horno. Entonces, como ellos tenían fundamento de fe, entonces lo que hicieron, esa misma fe la pusieron como escudo y respondieron. Cuando vinieron esos dardos, entonces ellos dijeron, pues mira, quiero que sepas que aunque nos metas al fuego, nuestro Dios puede librarnos del fuego. Usaron el escudo. Pero si no lo hace, igualmente nuestro Dios. Se defendieron. O sea, usaron la misma fe ahí como fundamento, y luego como escudo. Pero entonces dijeron, ok, con que se defienden, con que muy acá, ¿no? Ya, entonces ustedes tienen fe como fundamento, entonces ahora se están escudando en su fe. Ok, vámonos a la 1,
A las 2 y al fuego. Y cuando los tiran al fuego, entonces se les abre la puerta de la fe. Porque ya ahí adentro el Señor se les aparece y los salva. Entonces, ahí están las tres facetas. Cuando tenemos fundamento de fe y luego van a venir los ataques y usamos el escudo de la fe y así seguimos aferrados, entonces el Señor dice: a estos les voy a tener que abrir la puerta, a estos les voy a tener que bendecir. Y entonces, hermano, pasa lo sobrenatural. Ni un cabello. Es más, hermano, ni olor a humo tenía. Cuando que aquellos que los echaron solo de así de lejitos, ¿no? Los tiraron como sopilotío. Cuando los tiraron así, hermano, dice que el calor los consumió a ellos. Ni siquiera ellos entraron al horno. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Que Dios más grande el que tenemos, ¿verdad? Que Dios más grande el que tenemos, hermanos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces la fe también es un fruto. Y como yo quiero orar, mire, aquí tengo más, porque la fe es una ley, la fe es un espíritu, la fe es un don, la fe es una coraza. Eso lo miramos otro día. Pero quiero yo quedarme con que la fe es un fruto. Mira, de la única manera que nosotros vamos a poder recibir la fe para que se convierta fundamento, para que la podamos usar como escudo y se nos abra la puerta, de la única manera que nosotros podemos obtener esta fe es a través del Espíritu. Es decir, es a través de Dios. Entonces ahí yo veo un círculo virtuoso. Fe llama a más fe. Digamos, la Biblia dice: un abismo llama a otro abismo. Hay un dicho popular allá afuera que dice: dinero llama a más dinero. Pero espiritualmente hablando, fe llama a más fe. Es decir, si nosotros creemos en el Señor, entonces Él va a ir aumentando nuestra fe. Entonces el consejo aquí en este verso es que nosotros nos dejemos llenar del Señor, que nosotros a través de su palabra realmente le digamos: Señor, lo que tú digas, yo quiero creerlo, y lo creo, y lo creo, y lo creo, y aferrarnos, y eso se va a convertir en un fruto. Y cuando se convierta en un fruto que Dios mismo lo va a hacer nacer en nosotros, entonces va a dar el beneficio, que es lo que ya te mencioné: fundamento, escudo, puerta, coraza, porque también es una coraza. Mira, porque quiero orar. Si no vivimos por fe, no vamos a poder agradar a Dios. Pero no solo eso, lo que vimos en Hebreos capítulo 11 versículo 6, sino que si no vivimos por fe, tampoco vamos a poder acercarnos a Dios, y tampoco vamos a poder recibir los beneficios de Dios. Esas tres cosas se ven en Hebreos 11:6. Entonces lo que necesitamos para ver la mano de Dios a nuestro favor, lo que necesitamos para ver nuestra sanidad, para ver nuestra prosperidad, para ver nuestra libertad, para ver todo lo que nosotros necesitamos, que valga la redundancia, lo que necesitamos es fe.
Y la fe se encuentra en Dios, porque es un fruto del Espíritu. Entonces, pidámosle al Señor. No le estemos pidiendo cosas que pensamos que necesitamos. Yo creo que hay cosas, mire hermano, ¿sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, hoy les estoy hablando de la fe. Pero realmente las cosas que nosotros necesitamos son: Señor, por favor, lo necesito. Dame fe, dame sabiduría, dame temor, dame, Señor, las cosas espirituales. Por eso es que Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo pidan después. Dice, no, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, una de las cosas espirituales que nosotros tenemos que pedir es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pidámosle al Señor, hermano, esta noche: Señor, que esa fe venga a mi vida. Si el Señor nos hizo el gran favor en su misericordia de darnos la fe salvífica, es decir, esa fe que no teníamos para creer en Jesús como nuestro Salvador, si Él nos dio esa fe por misericordia y ahora nosotros somos salvos, nos puede dar la fe para poder alcanzar las bendiciones también. Porque la fe también es un don, y los dones los da el Señor. Dice la Biblia que los dones y los llamamientos son irrevocables. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos pedirle esta noche al Señor es que, si ya tienes fe, que yo creo que sí la tienes, es decirle: Señor, aumenta mi fe. Y decirle: Señor, que mi fe llegue a ser un fundamento, que mi fe llegue, Señor, a ser un escudo, y que yo pueda ver la puerta abierta. Y Dios te va a bendecir. Esta noche yo quiero que oremos. Y si tú estás necesitado, hermano, yo quiero que pases aquí al frente y vamos a orar. Y que tú, hermano, puedas poner tu fe en el Señor. No te estoy diciendo tu mucha fe, no, la fe que tú tengas, que tú la puedas poner en el Señor y decirle: Señor, tú conoces mis necesidades. Y el Señor puede abrirte la puerta de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias porque tenemos esperanza, Señor, de que tú nos bendigas. Tenemos esperanza, Señor, de que tú pongas tu mano a nuestro favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la fe que proviene de ti, Señor, y que necesitamos. Padre, venimos pidiendo en el nombre de Jesús que ayudes nuestra fe. Venimos pidiendo en el nombre de Jesús que aumentes la fe de mis hermanos.